Bueno, egunon, buenos días, eskerrik asko etortzeagatik. En primer lugar, quería agradeceros vuestra presencia a esta jornada que con mucho cariño y esfuerzo la Rendels hemos organizado sobre el acceso a la financiación para los proyectos de sostenibilidad local. El objeto de esta sesión es responder a una preocupación habitual que tenemos las entidades locales, que es cómo hacer realidad ideas, proyectos y planes de sostenibilidad local. Los y las que estéis aquí sabéis de qué os hablo. En las entidades locales tenemos planes, estrategias o diagnósticos para casi todo, pero nos falta siempre la financiación para poder llevarlos a cabo. Por eso en la Rendels que pensamos en juntar esta mañana a 4 ponentes especialistas con 4 puntos de vista complementarios para que nos aporten información, oportunidades, sugerencias e inspiración. En primer lugar tenemos a Pello Pellejero, director de Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior de la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Nos presentará las oportunidades de la cooperación transfronteriza en Navarra. A última hora ha tenido que sustituir a Marina Roncal, anunciada en el programa. Eskerrik asko, Pello. En segundo lugar tenemos a Arola Urdangarín, directora de la Euroregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra. Nos hablará de la Euroregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra, convocatorias de proyectos y opciones de financiación. Eskerrik asko, Arola. Y en tercer y cuarto lugar tenemos 2 especialistas de 2 conocidas asistencias técnicas navarras, responsables del éxito de muchos proyectos que compartirán con nosotros su conocimiento en 2 grandes cuestiones. Por un lado tenemos a Maite Zazpe, de Zabala Innovación, que nos orientará sobre cómo preparar un proyecto LIFE. Muchas gracias, Maite. Y por otro lado tenemos a Javier Bastarrica, de Iniciativas Innovadoras, que nos dará consejos para la participación en programas de cooperación territorial europea, Interreg. Eskerrik asko, Javier. Tendremos hasta las 11:15 con este bloque y después del descanso tendremos a Martín Ibarra, director del Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra, que nos informará sobre las ayudas de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4. Esta jornada es una muestra más de lo que la Rendels es y quiere ser. Queremos ser un agente facilitador de recursos para las entidades locales y un espacio de cooperación en la implantación de políticas de sostenibilidad. En este caso, aportando oportunidades para la implementación de proyectos y acciones incluidas en los planes de acción local, mediante las fuentes de financiación disponibles, entre ellas las de cooperación transfronteriza y los programas europeos. Me gustaría recordar que es en el territorio, en las entidades locales, donde se aplica la mayoría de las acciones relacionadas con la sostenibilidad. Es por ello que las entidades locales deben estar presentes y en primera línea en la planificación, en la ejecución y en la financiación de esta cada vez más relevante área de acción pública. Por mi parte nada más, agradecer nuevamente vuestra asistencia y esperar que esta jornada sea de utilidad para ayudar a conseguir a poner en marcha cuantas iniciativas sean posibles. Y a continuación le doy la palabra a Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación Navarra Municipios y Concejos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Etor. Egunon, buenos días. Como algunos y algunas ya sabéis, en la Federación Navarra de Municipios y Concejos estamos elaborando nuestro plan estratégico. Digamos que lo que pretendemos es definir las líneas de trabajo y los servicios que vamos a prestar a las entidades locales en el futuro, por supuesto de la mano de los representantes de las propias entidades. Una de las ideas que se plantean con fuerza y con bastante claridad es la necesidad de reforzar el apoyo, el servicio en lo relacionado con las subvenciones europeas, con las subvenciones en general, para que ayuntamientos, concejos, mancomunidades, digamos que no estemos tan huérfanos en una materia tan vital como esta. Bueno, además, los fondos Next Generation han venido a poner en evidencia y con bastante claridad pues, las carencias que tenemos en este sentido, ¿no? Pensamos que la Federación, bien mediante personal nuevo propio o mediante la contratación de servicios externos, puede, aumentar el servicio en esta línea.
Además, bueno, pues esto lo haremos, como digo, en el marco del plan estratégico y además los miembros de las entidades decidirán. En la actualidad, como ya sabéis, tenemos contratado el servicio de una entidad especializada para poder al menos trasladar a las entidades locales información sencilla, estructurada y organizada sobre las ayudas del Plan Europeo de Recuperación. En este sentido, remitimos a las entidades locales un boletín mensual con información sobre las convocatorias vigentes y celebramos charlas en las que se exponen las que van a realizarse en los próximos meses. Esto supone ya un esfuerzo, aclara un poco el panorama, pero quizás, pues tal vez deba incrementarse. Cuando se pusieron en marcha los fondos Next Generation, en la Federación elaboramos un documento con más de 40 áreas en las que las competencias locales se alineaban con dichos fondos y sobre los que se podía trabajar para obtener financiación. Y con este documento acudimos a los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra para buscar su colaboración en la definición de proyectos conjuntos y la búsqueda conjunta de subvenciones. Pero me temo que el Gobierno estaba ya demasiado ocupado con su propio acceso a los fondos y el resultado ha sido de éxitos, digamos, parciales. Esto no lo digo como una crítica, sino más bien por lo que ha supuesto, por ejemplo, los propios fondos Next Generation, ¿no? Ha supuesto pues, una carga extra de trabajo en la que todos los niveles administrativos nos hemos visto desbordados, pero evidentemente se ha visto más desbordado el nivel de la administración local, que es el que menos recursos tiene y creemos que esa faceta hay que trabajarla bien. Los fondos europeos y estatales son una constante oportunidad de obtener información para acometer proyectos que a menudo se quedan en nuestra mente sin desarrollar. Pero también hay que decir que además es que no resulta fácil acceder a estos fondos. Para ello hay entidades locales como las de Navarra. Para ello, entidades locales como las de Navarra necesitan un agente especializado que les aporte información clara, sencilla y objetiva sobre las convocatorias, los requisitos y las posibilidades de acceso y, posteriormente, una asistencia técnica en la presentación y gestión de proyectos. Algo de eso está detrás de la jornada que hoy celebramos, organizada por la Red NELS, y que, como las iniciativas de la Federación, reflejan la necesidad de avanzar en esta línea. Por nuestra parte, os confirmo que la Federación lo va a trabajar en un futuro próximo en el marco de su plan estratégico. Y mientras, me queda apostar por el trabajo y celebrar las actividades como esta jornada que, bueno, sin duda nos aportarán luz en algunas de las cuestiones relacionadas con las propias subvenciones. Nada más. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, Egunon, si os parece, pasamos ya al primer bloque. En primer lugar, estaba programada la asistencia de Marina Roncal, pero al final no va a poder asistir, como ha dicho Héctor. Así que tenemos a Pello Pellejero Goñi, que es director del Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadana Exterior del Gobierno de Navarra, y nos va a hablar sobre las oportunidades de la cooperación transfronteriza en Navarra. Así que nahi duzunean, Pello. Bueno, eskerrik asko, eta, bueno, agudo hasiko naiz, denbora neurtuta dago, eta urrea da denbora, ez? Bueno, muchas gracias a la red de NELS por invitarnos. Para nosotros es un placer estar aquí. Ya en alguna otra ocasión hemos estado con los agentes locales contando un poco nuestro libro, que es el de las oportunidades de cooperación transfronteriza. El primer mensaje es decir que más allá de los fondos Next Generation hay vida también, ¿no? Porque es a lo que nosotros nos dedicamos precisamente desde el área de acción exterior. No tocamos Next Generation, pero sí que hablamos de otros fondos, ¿no? Y aparte de Next Generation está todo el marco financiero plurianual de la Unión Europea, que es bueno, también sustancioso y que tiene una serie de programas de los cuales se puede aprovechar también el sector local. Dicho esto, bueno, comenzamos un poco con el marco, ¿no?, en el que nos movemos nosotros. Nosotros estamos fundamentalmente en la estrategia de cooperación transfronteriza, que es uno de los ejes de nuestro plan de acción exterior. Estamos ubicados en distintos foros que son los que nos nutren también un poco, ¿no?, de contenido y de relación con los vecinos, sobre todo con los franceses. Estamos en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos desde el año 83, que es cuando se crea. Navarra es uno de los fundadores, antes incluso de la entrada de España en la Unión Europea.
que, como sabéis, y si no lo sabéis os lo comento, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos es entidad gestora, organismo gestor de uno de los fondos de Interreg de cooperación transfronteriza, uno de los 60 programas que hay de cooperación transfronteriza en Europa, que es el programa POCTEFA de España, Francia, Andorra. Y es un programa, bueno, bien dotado y con un perímetro además de elegibilidad que pues quita competencia, es decir, aunque es competitivo, no tienes que competir como en otros programas que tienes que bueno, buscar primero más un partenariado más complejo. Bueno, es un programa que nosotros bueno, lo vendemos porque creemos que es una oportunidad importante, como veréis, para financiar proyectos. Estamos en la Euroregión desde el año 17, donde hay también, bueno, Arola contará luego, hay unas vías de financiación de proyectos también interesantes a otra escala. Y estamos en el foro con Pirineos Atlánticos, tenemos un convenio interinstitucional, Gobierno de Navarra y Pirineos Atlánticos, desde hace más de 10 años. Aquí no hay fondos asignados, pero sí que hay una cooperación interinstitucional que también da sus frutos, ¿no? Voy a empezar por este último y por unas, aunque no hay fondos asignados, sí que nosotros desde la Dirección General de Acción Exterior, desde el año 19, abrimos una pequeña línea de financiación de proyectos que lo que pretende es un poco animar a la cooperación transfronteriza, y una de las ejes está dirigido precisamente al sector local. Son unas ayudas que requieren muy poco trámite, ahora lo veremos. Tienen el convenio, que es el marco un poco de estas ayudas, tiene una temática muy amplia, tiene 6 ejes: el de conexión y movilidad, gestión de riesgos, medio ambiente y desarrollo sostenible, sobre todo centrado en el territorio de montaña, eso también es cierto, innovación social, ciudadanía y sociedad, y luego, bueno, obstáculos transfronterizos. Con este marco nosotros montamos, como digo, desde el año 19 unas ayudas que van dirigidas, por un lado, a entes locales y sociales. No hay mucho dinero, son 40.000 euros en total, 20.000 para una de las modalidades y 20.000 para la otra. Los proyectos se pueden presentar desde gastos desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre y lo único que se exige en torno a lo que podría ser un partenariado es que alguien, un socio del otro lado, del lado francés, el perímetro es Pirineos Atlánticos, el Departamento de Pirineos Atlánticos, aporte una carta de compromiso con el proyecto que se va a presentar. O sea, es muy sencillo. Lo que se buscan es, como decía al principio, fomentar la cooperación transfronteriza, intercambio de experiencias, creación de redes o consolidación, movilidad ciudadana, difusión de cuestiones de interés transfronterizo, obstáculos. Y bueno, estaba ahí el tema del COVID, que va bajando afortunadamente, ¿no? Las temáticas son muy variadas. Está también en la jornada de hoy, que está muy relacionada con la sostenibilidad, tiene también aquí cabida. Ya veis que es multitemático. Y, como decía, 40.000 euros, 20.000 para una de las modalidades y 20.000 para la otra. Se financia el 100% del proyecto hasta un tope de 5.000 euros. Y ahí lo que se incluye, bueno, pues son gastos de viaje, un poco de producción de eventos, de comunicación, etcétera, etcétera. No incluye gastos de personal. Un ejemplo, por ejemplo, del año 21. Financiamos, se presentó el Ayuntamiento de Garralda con un proyecto que era crear la Casa de la Becada, lo que llaman ellos, que era una especie de reserva para el estudio de la becada. Allá tienen relación con una asociación francesa de becadistas, Becasier, no sé en español cómo se dirá, becadistas, y fueron los que colaboraron, ¿no?, en el proyecto. Hicieron 3 acciones sencillas, una de señalización, señalética en torno a este coto, otra de comunicación, difusión, con un proyecto que explicaba, con un folleto que explicaba el proyecto, y otra también de difusión y de intercambio en torno a una jornada con ponentes de ambos lados. Proyectos que este año están ahora en fase de resolución, pero que podemos también comentar para que veáis ejemplos, ¿no?, pequeños ejemplos. Garralda vuelve a presentarse con un campeonato de fútbol transfronterizo. Tiene como socio a don Iván Egarasi, Saint-Jean-de-Pied-Port,
Ochagavía ha propuesto un intercambio cultural de los grupos de danzas entre Ochagavía y Atarratze. Son los dos ayuntamientos los que colaboran. En Baztán presentan un estudio jurídico para definir el proyecto que tienen, jurídicamente el proyecto que tienen en la zona sobre la creación de un centro transfronterizo de innovación rural en Lecaroz, que es un proyecto, la verdad, muy interesante. Y presentan una pequeña pieza, que también es una de las posibilidades que dan estas ayudas, ¿no? Presentar un módulo de otro gran proyecto o un proyecto un poco mayor, ¿no? Que esas son otras de las posibilidades que se pueden plantear cuando hay proyectos transfronterizos. Como veremos hoy, hay distintas escalas de financiación y se puede, estratégicamente, se puede utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Pues presentar un módulo en una convocatoria, dos módulos o algo más en otra y bueno, ir construyendo así proyectos, ¿no? Me voy a referir rápidamente también a POCTEFA, porque, como decía, es el programa más sustancioso que tenemos de cooperación transfronteriza. Y bueno, este es el perímetro de POCTEFA, incluye las comunidades autónomas al sur de los Pirineos y a nivel francés es a nivel de departamento, de oeste a este, todos los departamentos que hacen frontera con España. Son departamentos que se incluyen en las dos regiones que hacen frontera con España, que son Nouvelle-Aquitaine en la parte oeste y Occitanie en la parte este. Un pequeño balance de lo que fue POCTEFA en el periodo que terminó hace un año, en el 14-20. Navarra participó en 60 proyectos con socios navarros y obtuvo un retorno de más de 20 millones de euros procedentes del POCTEFA, son fondos FEDER. Las entidades locales han participado y participan en POCTEFA y nosotros seguimos animando a que participen, aunque reconocemos la complejidad a veces de la gestión, ¿no? de estos proyectos, pero seguimos animando. Ya veis que hubo 12 proyectos aprobados con alguna entidad local, ¿no? Y 14 entidades diferentes participaron en proyectos. Ahí tenéis una lista, a modo de ejemplo, de entidades locales que han participado en POCTEFA. Un proyecto de POCTEFA puede ser Sastirati, que creo que está por ahí el representante del Valle de Salazar, y es un proyecto. En realidad lo que pretende es hacer de la zona de Irate como un territorio único, ¿no? Sin frontera, un territorio único que promueva un poco, dinamice también la actividad en la zona, que lleve también economía sostenible, lógicamente, turismo, etcétera, etcétera. Se crearon distintos polos, ¿no? Uno de migración de aves, en Sul, en Sis el polo de pastoreo, en Aezcua el de patrimonio industrial y en Salazar el de patrimonio medioambiental. Este proyecto lo que yo creo que ha conseguido, por otros contactos que hemos tenido con los agentes locales de la zona, es pues crear esa inquietud en el sentido de perpetuar esa colaboración, ¿no? Seguir adelante y ver qué posibilidades hay, incluso al margen de programas de financiación, de consolidar esa red que ya se ha creado y seguir colaborando y seguir trabajando colaborativamente a ambos lados de la frontera, pues con un sentido transfronterizo, ¿no? Muy básico también del funcionamiento del dispositivo financiero de POCTEFA, son un marco temporal de 7 años. Estamos en el periodo 21-27 diseñando el nuevo programa. La primera versión ya la tiene la Comisión y esperamos que a finales de este año tengamos ya aprobado el programa. Ahora se han empezado a aprobar los primeros programas de Interreg, como digo, son unos 60, y a lo largo de este año se aprobarán todos y esperemos también que entre ellos el POCTEFA. Nosotros desde la Dirección General también comentaros que participamos en ese codiseño porque somos miembros de los órganos de gobierno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y del propio POCTEFA. Son fondos a los que hay que acudir mediante convocatorias de concurrencia competitiva. El presupuesto es limitado. Hay que tener en cuenta que la media del 14-20 creo que eran un poquito más de 1 millón de euros por proyecto. El mínimo es 80.000 euros en POCTEFA y de ahí pues se puede ir hasta
8 millones, mucho más tampoco, pero vamos, la media suele ser un poquito más de 1 millón de euros. Estas son un poco las temáticas que se están trabajando, bueno, que se han presentado ya a la Comisión en el programa, las que se han seleccionado dentro de los objetivos políticos que marcan los propios reglamentos de los fondos, ¿no? Y, bueno, en la parte, digamos, ligada a todo lo que es la transición ecológica, transición verde, Green Deal, pues el objetivo político número 2, como veis, bueno, tiene una dotación importante, de algo más de 55 millones de euros, lo cual quiere decir que ahí va a haber posibilidad de acceder a fondos relacionados un poco con todo el tema de sostenibilidad. Algunas características más de este programa. La tasa de financiación es del 65% y en principio se va a mantener en el nuevo programa en esos niveles. Las primeras convocatorias se prevén para inicios del año 23. Las convocatorias, digamos, estándar de lo que es POCTEFA, donde es posible que salgan quizás en torno al 50% de lo que es la cuantía del programa. El programa para el año 21-27 incluye un montante de 243 millones de euros. Ha incrementado respecto al periodo anterior, lo cual es una buena noticia. Y luego hay alguna novedad. Hay un experimento que se llama el Objetivo Político número 5, que es un objetivo político que marca la Comisión con el concepto de una Europa más cercana al ciudadano. Esto, a efectos de POCTEFA, ¿en qué va a consistir? En la zonificación del programa. Se han creado distintas zonas y nosotros pertenecemos a la zona oeste y entonces dentro de esa zonificación, lo que se llaman las zonas funcionales, cuencas de vida, está ligado un poco a ese concepto. Se va a programar también convocatorias dentro del programa y las lanzaremos, las va a coordinar la Euroregión, que está hoy aquí presente a través de su directora Arola. Y bueno, es un experimento, pero que nos está dando mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza, pero también creo que nos va a dar, esperemos que nos va a dar mucho mejor conocimiento también del terreno, de los agentes de la cooperación a ambos lados y esperemos que sea algo, bueno, pues que sea exitoso. Nosotros, porque cada zona define un poco sus objetivos estratégicos dentro de esta zonificación de lo que es el propio POCTEFA, hemos elegido 3 áreas de trabajo. Una va a ser la movilidad sostenible, otra el multilingüismo y una tercera que es el tema de empleo transfronterizo. Y bueno, esas convocatorias saldrán más tarde que las estándares que se prevén a principios del 23. Y luego, otra novedad dentro del POCTEFA del 21-27 es el concepto de microproyectos. Ha habido una primera experiencia de microproyectos a través de la propia CTP que se lanzó a principios de este año. Yo creo que acabó la convocatoria, el plazo de presentación en marzo y ahora está en fase de resolución. Y esto va a ser un poco la continuación, con otra dimensión seguramente un poco mayor, la que teníamos ahora, el tope creo que era de 25.000 euros, el tope de los proyectos. La que se va a integrar dentro del programa POCTEFA con este concepto de microproyectos, subirá, digamos, el umbral de financiación hasta 80.000 euros posiblemente. El concepto de anticipo creo que se va a mantener también, que siempre es interesante también para las pequeñas entidades. Y bueno, y esto es una novedad que también yo creo que puede dar bastante juego. La duración de los proyectos POCTEFA, no sé cómo voy de tiempo, así ando, ¿no? 1 minuto, pues entonces acabo. Duración entre 3 y 5 años. Y bueno, realmente ya estaba en el último mensaje, ¿no? En que la cooperación no es solo dinero, es también intercambio de saberes, es también aprendizaje. Yo suelo poner como ejemplo el comentario de Gonzaga, un profesor de la Universidad Pública que es activo en POCTEFA y que es cree mucho en la cooperación, que él está ahora trabajando, concluyendo ya un proyecto sobre el mundo vitivinícola, y él dice, a mí POCTEFA me ha dado la oportunidad de trabajar con los mejores del mundo en mi terreno, ¿no? Y me quedo con esto. Vale, pues eskerrik asko, muchas gracias.
Eskerrik asko, Pello. Como tú mismo has adelantado, ahora tenemos a Arola Urdangarín, que es directora de la Euroregión, Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, y nos va a hablar sobre las convocatorias de proyectos y opciones de financiación de la Euroregión. Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Bonjour. Bueno, muchas gracias a la Red NELS y a los organizadores por invitar a la Euroregión a contar un poco bueno, cuál es nuestro trabajo y sobre todo qué oportunidades de financiación ofrecemos en nuestro organismo. Antes de entrar en detalle con las convocatorias, contaros un poco de la Euroregión. Somos una agrupación europea de cooperación territorial formada por los 3 territorios de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Una agrupación europea de cooperación territorial es al final es un mecanismo jurídico creado por la Comisión Europea en 2006 para dotar de una mayor facilidad o de una herramienta jurídica a los territorios fronterizos para pasar esa barrera, ¿no?, de la frontera y dinamizar las zonas fronterizas para hacer unos espacios de cooperación más cohesionados. Entonces, en nuestro caso, la Euroregión se creó a finales de 2011, éramos la Euroregión Aquitania-Euskadi. En 2016, con la reagrupación territorial francesa, pasamos a ser Nueva Aquitania-Euskadi, la región de Aquitania pasó a ser la región de Nueva Aquitania, y como ha comentado Pello, en 2017 Navarra entró en la Euroregión y ya nos convertimos en la Euroregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. Nuestro trabajo está guiado por un plan estratégico que al final es un poco lo que nos guía, ¿no? En todo nuestro trabajo, lo que nos guía en las temáticas a desarrollar y los proyectos que tenemos que desarrollar, ¿no? Tuvimos un primer plan estratégico en 2014-2020. ¿Es este micrófono lo que hace esto? Bueno. Y ahora estamos en el nuevo plan estratégico 2021-2027 que presentamos a finales del año pasado. Para que tengáis un poco de una foto de lo que fue de los resultados que obtuvimos en el plan estratégico 2014-2020, bueno, pues financiamos a través de nuestras convocatorias de proyectos un total de 146 proyectos a altura de casi 4 millones de euros. Ahí veis las temáticas que luego pasaré a detallar en las convocatorias, pero bueno, todo tipo de temáticas que os podáis imaginar en esas convocatorias. Además, financiamos también 13 partenariados estratégicos, que es otra figura que tenemos pues, para apoyar unos proyectos un poco más a medio-largo plazo y de una manera estratégica, ¿no?, dentro de la Euroregión. Financiamos 13 en el último plan estratégico. Y desarrollamos 7 proyectos europeos, en este caso todos proyectos POCTEFA, en las diferentes temáticas que también pues, son las que nos guían, ¿no?, en nuestro plan estratégico. Además tenemos otra herramienta que se llama la beca euroregional, que es una beca de movilidad para estudiantes universitarios para fomentar esa movilidad, ¿no?, entre las universidades de la Euroregión. Como dije, el año pasado, a finales del año pasado presentamos nuestro nuevo plan estratégico 2021-2027. Es un plan estratégico que no nos inventamos, sino que viene realmente de un proceso participativo bastante potente, tanto a nivel de ciudadanía como de socios de proyectos que ya hemos financiado, agentes clave del territorio y grupos de trabajo de las diferentes direcciones de los 3 gobiernos, ¿no? Entonces, con este trabajo participativo que hicimos, hemos desarrollado el nuevo plan estratégico que se centra en 5 ejes de trabajo. Tenemos 3 ejes de trabajo, por así decirlo, más técnicos, ¿no?, que es un poco continuidad del anterior plan estratégico. Un primer eje de ciudadanía euroregional en el que vamos a desarrollar pues todo lo que hace conocernos mejor para cooperar mejor, ¿no? Pues todo lo que es cultura, plurilingüismo, juventud, deporte, educación, retos sociales contemporáneos. En definitiva, lo que hace que la cohesión territorial sea mayor a nivel de ciudadanía. Un segundo eje de desarrollo innovador, competitivo, inclusivo y sostenible, donde vamos a trabajar todos los aspectos de la innovación, la S4 euroregional, el empleo transfronterizo, la formación tanto profesional como formación universitaria, digitalización, economía circular y todo lo que releva un poco del ámbito más económico e innovador.
Un tercer eje de trabajo que es más desarrollo sostenible y cohesión territorial, donde tenemos todas las temáticas de cambio climático, de espacios naturales compartidos, transporte transfronterizo, movilidad transfronteriza, y que desarrollamos en este eje. Y luego tenemos dos ejes más transversales, un eje que tenemos ahí en la cúspide de la pirámide, que es de gobernanza transfronteriza. Aquí vamos a tratar, pues, más allá de la gobernanza institucional como tal, que sabemos que en nuestra frontera hay coexistimos diferentes instituciones que trabajamos en lo transfronterizo, y realmente esa gobernanza es muy importante. Pero aparte aquí es también donde identificamos los obstáculos transfronterizos, hacemos un trabajo de observación de cuál es el territorio y sobre todo pues intentamos resolver esos obstáculos transfronterizos que pueden ir desde los más legales a nivel fiscal, a nivel meramente legal, hasta obstáculos administrativos, obstáculos culturales, o sea, realmente ese trabajo de resolución de obstáculos transfronterizos. Perdón, ese era en el eje 5, me he colado. Pero bueno, esos son un poco los ejes de trabajo de la Eurorregión. ¿Y cómo declinamos en este plan estratégico? Al final, nosotros sobre todo hacemos un trabajo de animación a nivel del equipo técnico y a nivel de, un poco de animación de los tres territorios, pero además tenemos unas herramientas financieras dedicadas a desarrollar estos temas que hemos visto en el plan estratégico, ¿no? Sobre todo, la más importante, diría yo, la convocatoria de proyectos Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Es una convocatoria de proyectos dividida en dos sesiones, dividida en dos ejes, y que se lanza anualmente. O sea, anualmente lanzamos esta convocatoria siempre aproximadamente en los mismos momentos, bueno, sobre todo el mismo mes, para que realmente sea una opción que todos tengáis identificados como que cada año se sacan estas convocatorias, ¿no? La primera convocatoria de proyectos es la que llamamos de ciudadanía eurorregional, y aquí nos vamos a referir al primer eje de trabajo de la eurorregión, al eje de ciudadanía, donde vamos a poder financiar proyectos de cultura, de plurilingüismo, educación, juventud, deporte, retos sociales, etcétera. Siempre va a haber unos elementos transversales como la igualdad, desarrollo sostenible y la digitalización, que realmente son troncales a nuestro trabajo, pero esas son las temáticas que entran en esta convocatoria. La apertura de esta convocatoria siempre es en el mes de marzo. En este caso, este año ha sido del 21 de marzo al 3 de mayo, la acabamos de cerrar hace poco y ahora estamos en ese proceso de evaluación, y la selección se suele hacer siempre en el mes de julio. Son proyectos de 12 meses, por lo tanto, no nos gusta usar la palabra microproyectos, pero bueno, son proyectos pequeños al final, y que el objetivo que buscamos en la Eurorregión es crear esas primeras colaboraciones que luego nos puedan llevar con un efecto palanca pues luego a poder hacer proyectos más grandes, con más socios, acceder a fondos europeos, etcétera. ¿Quién puede presentarse o quién puede presentar estos proyectos? Realmente cualquier entidad u organismo con personalidad jurídica propia, de naturaleza tanto pública como privada. En este caso también, en el caso de esta convocatoria de ciudadanía, también autónomos pueden presentarse en la convocatoria. El criterio básico de tanto esta como la próxima que voy a presentar, es que tiene que haber al menos un socio de cada territorio. Es decir, siempre tiene que haber en proyectos de la Eurorregión un socio de Nueva Aquitania, un socio de Euskadi y un socio de Navarra. Esto hace que realmente sean proyectos co-construidos de manera eurorregional y que realmente tengan un impacto en todo el territorio de la Eurorregión, ¿no? A nivel de entidades locales, realmente, como vemos, cualquier entidad puede entrar en esta convocatoria. Tipología de proyectos pueden ser proyectos entre 3 entidades locales, entre una entidad local, una asociación, una empresa, entre 2 empresas y una entidad local. O sea, realmente la forma del partenariado no tiene ninguna importancia, y realmente cuanto mayor diversidad o cuanto más abarquemos en ese sentido, pues siempre es interesante. A nivel de subvención, esta convocatoria tiene un presupuesto global de 500.000 euros cada año y solemos financiar unos 20-21 proyectos, lo que hace que el máximo de subvención por proyecto sea de 30.000 euros. Y financiamos siempre el 50%, máximo el 50% del coste total del proyecto, pidiendo una autofinanciación del 20%, un poco como se hace también en los proyectos europeos, una autofinanciación del 20%.
El objetivo con esta convocatoria es facilitar un poco que sea una convocatoria fácil, que no sea una convocatoria con mucho entramado administrativo. Realmente cuando se presenta la convocatoria es un papeleo muy fácil, por así decirlo, es una ficha de proyecto, un acto de compromiso y un plan de financiación muy modesto, porque lo que no queremos es que se pierda demasiado tiempo en esa parte más administrativa que puede conllevar los proyectos más a mayor escala, ¿no? Y el equipo técnico de la Eurorregión pues siempre está disponible para acompañaros en el proceso tanto de redacción del proyecto como de presentación, etcétera. La segunda convocatoria de proyectos es la que va ligada a la innovación eurorregional, es decir, a nuestro segundo eje de trabajo. En este sentido, en la Eurorregión tenemos una estrategia de especialización inteligente eurorregional, que cruzando los sectores estratégicos de los tres territorios hemos llegado a cuáles son nuestros sectores estratégicos en la Eurorregión, ¿no? En este caso, en este plan estratégico son la fabricación avanzada, aeronáutica, aeroespacial, automóvil, industria, agricultura, industria agroalimentaria, salud, biosalud y envejecimiento activo, energías renovables en el término amplio de la palabra, ecosistemas, economía verde, esto es construcción sostenible, madera, etcétera, y las industrias creativas y culturales, que entran en este plan estratégico como nuevo sector estratégico a nivel de innovación, con elementos transversales como son la economía circular, la digitalización, etcétera. Esta convocatoria, más o menos el mismo principio que la anterior. Lo único que sí que buscamos con esta más colaboraciones estratégicas a nivel eurorregional, es decir, estructurar estos sectores estratégicos a través de cadenas de valor, a través de proyectos estructurantes y, por lo tanto, la duración de estos proyectos es un poco mayor, es de 18 meses. También es mayor la cuantía. En esta convocatoria tenemos un presupuesto total de 400.000 euros, que es menor que el anterior, pero se financian en torno a 6-7 proyectos cada año, porque los proyectos son un poco más potentes, ¿no? Con un máximo de subvención, que es lo que prácticamente todos los proyectos piden, de 75.000 euros. Entonces ya estamos hablando de proyectos de 150.000, etcétera. La autofinanciación igual, al menos 20%, y el resto, el principio de la convocatoria es un poco como el de la primera. La apertura suele ser a finales de septiembre, más o menos, suele estar abierta unas 5 semanas, hasta por fechas y por cómo cae siempre a finales de octubre, principios de noviembre, solemos dejarla hasta después del puente de noviembre, y la selección se suele resolver antes de Navidad. ¿Cuáles son un poco para que veáis cuáles son los gastos subvencionables y los que no son subvencionables? Todo gasto de personal, de viaje, alojamiento, manutención, servicios externos, inversión y equipamiento de menos de 500 euros son los gastos aceptables, pero en cambio no vamos a aceptar, al ser una convocatoria de una tipología más pequeña, no aceptamos ni gastos de preparación, ni gastos generales de oficina o de administración, ni facturas emitidas entre socios, porque realmente cada socio va a emitir sus facturas a la Eurorregión, impuestos indirectos o inversiones de mayores de 500 euros. Estos gastos no los vamos a aceptar. Y como decía, a la hora de presentar la convocatoria es muy fácil, una ficha de proyecto en los 3 idiomas, euskera, castellano, francés, un plan de financiación bastante fácil, un acto de compromiso, que es el documento que firman los 3 o más socios para comprometerse al proyecto, y luego, en el caso de si es necesario, declaración de minimis o del IVA, etcétera. Y a nivel de los criterios de selección, pues se valoran tanto el partenariado, que sea un partenariado equilibrado, la temática y objetivos, el plan de acción, la comunicación del proyecto y la dimensión eurorregional, es decir, esa cooperación, de qué manera la cooperación transfronteriza es necesaria para llevar a cabo esos proyectos. Y para que veáis un poco, en los últimos años, los proyectos que hemos financiado, en 2020, el año de la pandemia, tuvimos la verdad un pico porque realmente era muy necesario, y sí que es verdad que adaptamos las convocatorias a la situación que estábamos viviendo, porque queríamos, pese a que estábamos con frontera cerrada, etcétera, etcétera, queríamos dar un impulso a la convocatoria, y la verdad que surgió su efecto. Y luego pues solemos en 2021 49 proyectos y 8 en la segunda, porque era una época un poco complicada. Este año hemos recibido 49 también,
recibimos 52, pero al final se han quedado en 49. Y eso, pues se suelen seleccionar en la primera entre 20 y 22 y en la segunda entre 6 y 7 proyectos. Estos son los resultados que ya os he comentado al principio. Y nada, simplemente eso es lo que quería presentaros, animaros realmente. Yo creo que prácticamente más de la mitad de los proyectos que financiamos hay entidades locales de una manera u otra, ya sea a partir de socios como tal o asociados o que acompañen en ese sentido a los proyectos. Animaros a presentar. El equipo técnico de la Eurorregia está en Hendaya, somos un equipo de 6 personas y bueno, estamos a vuestra disposición, tanto si tenéis una idea, si tenéis, o tenéis un socio pero queréis buscar otro socio, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición para acompañaros. Al final nosotros tenemos gran conocimiento de todo el territorio y os podemos guiar un poco, ¿no?, hacia hacia qué socios podéis tener o qué tipo de proyectos se pueden financiar, etcétera. Y también más allá de las convocatorias, cualquier tipo de iniciativa transfronteriza que podáis tener, también estamos a vuestra disposición para cualquier asunto. Así que nada más, mi esker guztioi eta gero arte. Eskerrik asko, Arola. Bueno, vamos a seguir. Hemos invitado a 2 entidades expertas en preparación de proyectos exitosos y vamos a empezar con Maite Zazpe, que viene de Zabala, es coordinadora del área de medio ambiente. Buenos días. Egunon, nada, lo primero, muchas gracias a la organización por invitarme y a todos los asistentes. Lo cierto es que es mi primer evento presencial desde hace tiempo, así que estoy encantada de estar aquí. Y bueno, voy a explicar un poco lo que es el programa LIFE. Voy a intentar ir un poco ágil porque creo que vamos algo justos de tiempo. Pero bueno, no sé si os sonará este programa. Es el único programa, puramente medioambiental de la Comisión Europea. Y voy a explicar las principales características, mencionaros algunos ejemplos de algunos proyectos en los que han participado entidades locales que puedan servir de referencia y a ver si puede ayudar un poco, ¿no? Este año también comentaros que es el 30 aniversario de este programa, ¿vale? Es un programa antiguo, pero bueno, continúa cada vez con más fondos, etcétera, por lo tanto es un programa muy interesante. Como os he comentado ahora, es el objetivo del programa es contribuir, ¿no?, al desarrollo de proyectos muy relacionados o alineados con las políticas europeas en materia de medio ambiente y en materia de clima, ¿vale? Y digamos que el nuevo presupuesto, el año pasado se abrió nuevo programa, que sería del 2021 al 2027, en el que se ha aumentado el presupuesto un 60% respecto al programa anterior, ¿vale? Ahora hay 5.800 millones de euros. Entonces, es un programa cada vez con una dotación de fondos mayor y hay una nueva agencia que lo lleva, que es el CINEA. El objetivo principal, como os he comentado, es contribuir al desarrollo de estas políticas, etcétera, medioambientales y, sobre todo, proyectos para catalizar el despliegue a gran escala de soluciones técnicas exitosas y políticas relacionadas. Estos proyectos serían un poco distintos a los que ha comentado Arola, ¿no?, porque son proyectos, más grandes, de mayor impacto, etcétera, ¿no?, que implica, una mayor ambición en estos proyectos o envergadura, ¿vale? En este caso, para las condiciones de elegibilidad sí que hay bastante flexibilidad en comparación con otros programas europeos porque es suficiente con la participación de una entidad, ¿vale? Aunque estamos viendo cada vez proyectos mayores, ¿no? Entonces, siempre es positivo que haya varias entidades, pero nosotros siempre decimos que tienen que estar aquí los que tienen que estar, ¿no?, en el proyecto. Entonces, es posible que estar un solo país, ¿no?, una sola entidad, o con otras entidades. Son proyectos de demostración, bastante cercanos a mercado, ¿vale? Entonces, tienen que tener un grado de innovación y cada vez este programa hace bastantes años era puramente medioambiental y cada vez lo que se ha ido reflejando es que lo que quieren ver son cercanos a mercado y que tengan un retorno económico, ¿vale? Que cuando termine el proyecto no finalice, sino que realmente esa parte medioambiental y económica estén totalmente unidas, ¿no?, y sean beneficiosos y demás.
El tamaño, bueno, como suelen ser entre 1 y 7 socios, pero bueno, eso es un tamaño medio, y el presupuesto normalmente es entre medio millón de euros y 5 millones de euros, ¿vale? Aunque bueno, hay hasta 10 millones de euros, ¿no? Pero suele andar en ese rango. Y bueno, hay una participación también abierta, bueno, a terceros países y demás. Entonces, las características principales para ver si el proyecto que yo tengo puede ser un posible LIFE es que tiene que solucionar un problema medioambiental relevante en Europa, ¿vale? No solo mi problema específico que yo pueda tener en mi región o en mi localidad, ¿no? Sino un problema que realmente en otras regiones europeas pues, pueda estar ocurriendo, ¿no? Tiene que ser innovador, aunque hay algunas de las prioridades, ¿no? Que son para buenas prácticas. Que con innovador bueno, pues se refiere también a que, por ejemplo, una práctica o una tecnología que se utilice en un sector, utilizarla en otro sector. O sea, tampoco tiene que ser realmente una innovación rupturista. También tiene que tener un valor añadido europeo, como he comentado antes, un alto impacto. Hay que, bueno, tienes que estar muy claro los objetivos cuantificados y demás, sí que exige nivel de detalle, ¿vale?, a la hora de la preparación del proyecto. Estar alineado con las temáticas que están en el subprograma y con políticas europeos, y realmente también otro criterio de evaluación es el tema del uso de recursos, ¿no? Entonces, también tiene que estar el presupuesto detallado. Y no se financian proyectos de grandes infraestructuras y demás. Entonces, bueno, pues un poco aquí repito lo que he comentado antes, eso, pues que sea económicamente viable. De hecho, este criterio de evaluación ahora puntúa más que anteriormente con el nuevo programa, ¿vale? Lo que sería el punto de explotación y de impacto dentro de los proyectos, con lo cual es un tema muy importante. Y como he comentado, pues, bueno, luego la documentación a presentar, pues realmente aquí pues sí que es algo más extensa, ¿no? Por supuesto que los proyectos que ha comentado anteriormente, pero bueno, también es una memoria técnica, una serie de formularios y una memoria económica. Aquí vienen un poco los diferentes subprogramas que hay dentro del programa LIFE, donde tenemos naturaleza y biodiversidad, economía circular, mitigación del cambio climático, y el año pasado se publicó un programa nuevo que es muy interesante, ¿vale? Los anteriores programas, la financiación es de un 60% de subvención. Anteriormente era un 55% y se ha subido un poquito para lo que es este programa, y este nuevo programa tiene una subvención del 95%, ¿vale? Con lo cual está muy bien, y son una serie de áreas específicas, pero bueno, puede ser muy interesante también para agentes locales revisarlo, porque hay algunos topics específicos, ¿no? En este caso, vale, bueno, esta voy a pasar. Aquí, entonces, un poco lo que os he comentado, estos serían los costes, pero una novedad que hubo en 2020, con el tema de la pandemia, un poco pues, para fomentar que industrias participaran en este tipo de proyectos, se acoge lo que son los equipos y infraestructuras al 100%, ¿vale? No solo la amortización, si después del proyecto se van a utilizar para el mismo uso, ¿vale? Entonces, de esta manera se quería fomentar un poco que proyectos con tecnología y demás y empresas participaran más en el programa. Y bueno, aquí os presento un poco las diferentes temáticas así rápidamente, ¿no? Como os he comentado, tenemos dentro de naturaleza, aquí está muy breve, ¿no? Pero tendríamos distintas temáticas como conservación de la biodiversidad, del ecosistema, etcétera, ¿vale? Luego, en economía circular y calidad de vida, tendríamos también un montón de temáticas en las que se podría ajustar, digamos, el proyecto, encajar en ellas, que serían relacionadas pues, con el ecodiseño, con la economía circular en sectores clave, como puede ser plásticos, textiles, residuos eléctricos y electrónicos, etcétera. Luego hay comentar un poco más tarde, pero bueno, hay una línea nueva también sobre la Bauhaus europea, ¿vale? Que también este año han comentado que el año pasado les llegaron pocos proyectos de esta línea, ¿vale? Y que la quieren incentivar, por tanto también importante a considerar. Y luego hay proyectos en temáticas de agua, de contaminantes emergentes, por ejemplo, de aire y ruido, suelo, químicos, etcétera, ¿vale? Entonces es bastante abierto a muchas cosas. En el área de clima tenemos proyectos tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. En mitigación
pues son proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, de tema de apoyar el sistema de comercio de derechos de emisión, etcétera. Y en adaptación también hay algunas áreas muy interesantes para agentes locales, como adaptación urbana y planificación del uso de la tierra, enfoques de adaptación basados en el ecosistema, etcétera, ¿no? Resiliencia de sectores agrícolas turísticos. Hay algún proyecto aquí de refugios de montaña, ¿no? Que creo que ha salido también antes, ¿no? Que habéis comentado. Yo os animo también, este programa de adaptación al cambio climático también puede ser interesante, ¿vale? Para agentes locales. Después, este es el programa que he comentado antes que era nuevo, que tiene una mayor financiación del 95% de subvención, con lo cual pues resulta atractivo para muchas entidades, y aquí serían proyectos de eficiencia energética, o sea, sobre todo este año lo que han comentado es que se busca de eficiencia energética y de energías renovables, pero no son proyectos tecnológicos. Digamos que son proyectos más sobre temas regulatorios, temas de capacitación en energías renovables, temas de cómo atraer financiación privada en energías renovables, etcétera, ¿vale? Involucrar a los ciudadanos en esta transición. Entonces, digamos que son no tecnológicos, son un poco distintos a los que he comentado antes, que serían tecnológicos. Entonces, aquí tampoco voy a entrar aquí mucho al detalle, pero he dejado marcado, yo creo que las presentaciones luego se difunden, ¿no? Vale, pues aunque vaya rápido, y luego, si tenéis cualquier duda, he dejado mi correo al final, ¿vale? Pero hemos recogido aquí algunas de las áreas que pensamos que pueden ser más de interés para agentes locales, como por ejemplo, pues tenemos aquí el tema de calidad del aire, tanto en áreas urbanas, ¿vale?, como que también podría estar enfocado a áreas rurales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este viene aquí indicado, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, en temas de agua, ¿vale?, en contaminación, en soluciones basadas en la naturaleza para retener agua, en diferentes herramientas para la mejora del uso del agua, del uso de tierra, etcétera. Pues dejo aquí un poquito también la información sobre los mismos. Luego, en economía circular, pues tenemos también tema de ruido, pero esto ya sería en áreas urbanas con bastante población, etcétera. Y lo que os he comentado antes del Bauhaus europeo, que por ejemplo pues tenemos los distritos circulares, ¿vale?, que puede ser interesante, o prácticas para fomentar la biodiversidad en los edificios, pues que tengan que sean estén más aislados, o nuevos enfoques de arquitectura, ¿no?, en los edificios para que sean más sostenibles, etcétera, ¿no? Entonces, esto también, esta línea, por ejemplo, se quiere fomentar mucho, ¿no? Entonces, luego, en lo que es adaptación al cambio climático, pues tenemos también aquí pues proyectos de adaptación de ciudades y regiones al cambio climático, por ejemplo, pues apoyo de la educación, para que haya más empleos, ¿no?, en este tipo de cosas, etcétera. Ya veis, hay un montón de líneas, o sea que que sería ir mirando, ¿no?, pero es un documento extenso, ¿no? Y luego lo que os he comentado antes de este nuevo programa de transición hacia las energías limpias, ¿vale? Y por ejemplo aquí he dejado marcado este que parece, es bastante interesante para agentes locales, ¿no? Apoyo técnico, ¿no?, en los planes y estrategias de municipios y regiones, ¿vale?, para la transición, ¿no?, hacia energías limpias, ¿vale? Entonces, y aquí pues por poner algún ejemplo, nada, doy un par de ejemplos y pues aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto de creación de un nuevo concepto de fuente y demostración de su viabilidad en el Camino de Santiago, ¿vale? Entonces, este sí que participaban aquí entidades locales, ¿vale?, para que veáis, y el objetivo pues era dotar de abastecimiento de agua potable al Camino Inglés, ¿vale?, para intentar mitigar pues que la gente pues se tire botellas de plástico y demás, ¿no? Entonces, he dejado aquí algunos ejemplos, ¿vale? Este, por ejemplo, también está en Rotterdam, también es de temas de tejados, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos infraestructuras verdes para reducir, que fomenten la biodiversidad y para reducir ese efecto de calentamiento, pero también azules para almacenamiento de agua de lluvia, amarillas para la generación de energía y rojas para el uso social, ¿vale? Entonces, hay innovaciones también no tecnológicas, ¿no?, en estos proyectos que son también importantes a considerar.
Y bueno, dejo aquí ya, os comento, esto se publicó hace muy poco y la fecha de cierre del programa LIFE, este que he comentado de tantas áreas, es el 4 de octubre de 2022 y del programa este de energía, que va un poco aparte, uno tiene un 60% de financiación y el otro tiene un 95%, es el 16 de noviembre, ¿vale? Esto es muy importante porque está, bueno, cerca, bueno, sale cada año, pero bueno, para que las fechas estén claras. ¿Vale? Aquí, bueno, dejo un poco los tiempos más o menos para preparar una propuesta, que puede ser, bueno, pues unos 3 meses, etcétera, para saber un poquito, ¿no?, en qué tipo de propuestas nos manejamos y qué recursos, ¿no?, qué intensidad tienen. Y, bueno, y aquí dejo algunos consejos e información, ¿vale?, para los que se animen a preparar propuestas. Y dejo también mi contacto, por si cualquier cosa, cualquier duda, podéis contactarme. Es que ricasco, muchas gracias. Yo no sé si voy bien en tiempo, Aitor, o... Bien, gracias. Es que ricasco, Maite. Bueno, y Javier Baztarrica es director gerente de Iniciativas Innovadoras y nos va a dar una serie de consejos para la participación en programas de cooperación territorial europea, sobre todo un poco centrado en las convocatorias Interreg. Buenos días y muchas gracias a RedNels por la oportunidad de presentar un poquito los programas de cooperación territorial europea Interreg y algún consejo para la participación de las entidades locales. Bueno, voy a ir, como se os va a quedar la presentación, voy a ir bastante rápido, pero me interesa, quería un poco contextualizar dónde están los programas Interreg, ¿no? Los programas Interreg forman parte de los fondos estructurales. Los fondos estructurales van por periodos de programación. En este momento estamos en el periodo de programación 21-27. El presupuesto de fondos estructurales casi son algo menos de 300.000 millones de euros para el periodo, y de esos 300.000 millones de euros, unos 8.000 millones son para el programa Interreg, es decir, son para la cooperación. Los otros, digamos, van en programas regionales que se ejecutan y se gestionan a nivel regional y en algún caso también en programas nacionales que se ejecutan a nivel de los Estados miembros, ¿no? Hay 3 capítulos de Interreg, que son cooperación transfronteriza, que llamamos Interreg A, cooperación transnacional, Interreg B, y cooperación interregional, Interreg C. Ahora iremos viendo, bueno, estos son los reglamentos, para que los tengáis ahí. Hay un reglamento específico, que es el reglamento 2021-1059, que es el que regula la cooperación territorial europea. Como ha comentado antes Pello, bueno, de alguna manera los programas Interreg y en conjunto toda la política de cohesión para el periodo 21-27 tiene que responder a 5 objetivos políticos, ¿no? Entonces los tenéis aquí, que también los ha presentado antes Pello. Una Europa más inteligente, que tiene que ver, bueno, pues con todo el tema de la mejora, de la transformación de la industria, la innovación, etcétera. Una Europa más verde y descarbonizada, donde está todo el tema de transición energética, economía circular y todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. Una Europa más conectada, que tiene que ver con movilidad y todo el tema de digitalización. Una Europa más social, que es lo que se llamará el pilar europeo de los derechos sociales. Y una Europa más cercana a los ciudadanos, que es lo que ha comentado también antes Pello, que es donde encaja este eje nuevo que hay en POCTEFA, donde, bueno, también encajarán los microproyectos. Bueno, un poquito para que os hagáis una idea, la cooperación transfronteriza tiene 6.700 millones, es decir, de los 8.000 y pico millones de euros que hay para el programa Interreg en el periodo 21-27, la parte de León se lo lleva la cooperación transfronteriza, es la cooperación de mayor proximidad, ¿no? Entonces hay en este momento 73 programas en el conjunto de la Unión Europea. Bueno, ahí tenéis el mapa y veis dónde estamos. En el caso de Navarra, bueno, al programa que podemos acceder de cooperación transfronteriza es el Interreg POCTEFA, que ya lo ha explicado ampliamente Pello. Bueno, ya veis ahí que son los territorios son las comunidades autónomas del sur de los Pirineos y los departamentos, solamente los departamentos del norte de los Pirineos. Y también el Principado de Andorra, aunque la participación del Principado de Andorra es, digamos, con sus propios recursos. En cooperación transnacional hay 14 programas para este periodo, con 1.500 millones de euros. Dentro de estos programas en los que pueda participar Navarra hay 2. Uno es el Interreg Sudoe, que como veis cubre la península ibérica más la mitad sur de Francia, bueno, algo menos de la mitad sur. Bueno, entonces son las regiones de Occitania y Nueva Aquitania, más una parte, más lo que era antes la antigua región de Auvergne. Bueno, aquí pongo una nota, es decir, aquí, así como de POCTEFA sí que se ha presentado el programa
y se está a la espera de que lo estudie la comisión y, como ha comentado Pello, no estará disponible probablemente, bueno, no estará aprobado hasta final de año. En el caso del programa Interreg SUDOE no se dispone del programa, no está publicado, pero sí que hay un seminario de prelanzamiento el 7 de julio en Toulouse, que lo han hecho pensando en todos los navarros y tal. Bueno, parece ser que en la región, en Toulouse, no vienen a fiestas a San Fermín y entonces pues desconocen y quieren hacernos ir el día 7 a Toulouse, pero bueno. Y luego está la Atlantic Area, es el espacio atlántico, que como veis, bueno, este ha sufrido un cambio, que ha sido la salida propiciado por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues ya veis ahí que de alguna manera están las comunidades autónomas, bueno, costeras, salvo Navarra y La Rioja, que somos, bueno, pues como somos colindantes con el mar, pues bueno, pues estamos ahí, ¿no? Sobre todo por Zarauz y Hondarribia. Bueno, la verdad es que es una oportunidad poder estar en dos espacios de cooperación, eso abre oportunidades de financiación. Bueno, ya veis aquí, y luego está pues el Portugal y todo el Reino Unido y toda la fachada oeste de Francia, ¿no? Y luego el tercer programa, el tercer capítulo de cooperación es Interreg Europe, digamos que es la cooperación a nivel de todo el conjunto de la Unión Europea, de los 29 países miembros, es decir, que puedes presentar proyectos en cooperación con cualquier entidad de cualquiera de los países miembros. Este es un programa que ya está aprobado y que la primera convocatoria se cierra el 31 de mayo. Tiene 379 millones de presupuesto y la cofinanciación puede llegar hasta el 80%. ¿Qué consejos? Bueno, pues yo creo, en principio, el primer tema que hay que plantearse es la motivación, es decir, ¿por qué queremos presentar un proyecto Interreg? Puede ser, lógicamente, siempre para obtener financiación, para trabajar en común un proyecto innovador o novedoso para nuestra localidad o territorio, o para intercambiar buenas prácticas y aprender de otras experiencias. Es decir, el tema clave aquí es la cooperación. Es decir, está la financiación, pero también es tan importante como la financiación o más es la cooperación. Luego, la otra pregunta es, ¿tenemos capacidad? ¿Tengo los medios necesarios? ¿Tengo personal propio o puedo subcontratar para participar después en la gestión y dirección del proyecto? Que tenga capacidad técnica, idiomas, experiencia previa. ¿Tengo capacidad económica para cubrir entre el 10 y el 35% del coste del proyecto? Es decir, si es un POCTEFA, hay una exigencia mínima de que cada socio debe aportar al menos un 10%, bueno, por lo menos en el periodo anterior, un 10% del presupuesto, lo cual no quita que pueda tener, y como la financiación en el caso de POCTEFA es el 65%, todavía queda un hueco del 25%. Ese 25% pues puede ser bien mediante cofinanciación de otras entidades, por ejemplo, del Gobierno de Navarra, en el caso de una entidad local, o por otras vías, ¿no? Entonces, hay que ver si desde el principio si luego se va a tener capacidad. Y segundo, si se tiene capacidad financiera para adelantar los gastos y esperar el retorno FEDER, que en este periodo pasado, pues no es por desanimar, pero bueno, pues estamos esperando 2 años para poder recibir el FEDER de alguna certificación. Es decir, que hay entidades que han adelantado 2 años y medio los gastos y todavía no han cobrado el retorno del 65%. Esto esperamos, y confiamos que para el siguiente periodo, en el caso del programa POCTEFA, se resuelva. Interreg no es una convocatoria de subvenciones al uso, es decir, no es el plan de inversiones locales, no, es un programa que quiere apoyar la cooperación entre agentes de diferentes territorios. Yo creo que este es el quid de la cuestión. Y cooperar significa que compartir con otras entidades el proyecto, desde el diseño, el contenido, los resultados, todo eso debe establecerse en común. Si no hay interés en cooperar, Interreg no es el programa. Bueno, lo digo esto porque nos toca, ¿no? Es decir, vienen muchas personas y dicen, oye, sobre todo entidades locales, pues mira, tengo este edificio que no sé qué hacer con él, me han dicho que igual hay dinero en Interreg. Bueno, pues podría haber dinero en Interreg, pero no para rehabilitar un edificio, para hacer alguna actividad, digamos, novedosa, para la cual aporte valor la cooperación. Ese es un poco el planteamiento. Y luego los proyectos deben tener un componente innovador. Se supone que las actividades ordinarias se financian, en su caso, dentro de los programas regionales. Es decir, en Interreg se supone que tiene que haber, por un lado, cooperación y, por otro lado, se trata de hacer cosas que habitualmente no hacemos o que por lo menos es novedoso para nosotros
o porque vamos a transferir o vamos a compartir con otros el desarrollo algo nuevo, o porque alguien nos va a transferir una experiencia que tiene. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, normalmente se parte de una idea. Entonces, después se ve, a partir de esa idea, el encaje en el programa en el que queramos ir, y después estos programas son todos en consorcio, con lo cual hay que buscar los socios más adecuados. La idea, bueno, pues a veces la mejor forma de ver es ver los proyectos que se han aprobado en el pasado, ¿no? Entonces, tanto POCTEFA como SUDOE, bueno, como también Interreg Europe, tienen el listado de proyectos. Entonces, se accede tenéis aquí los enlaces, veis por eje. Entonces, en cuanto veáis el eje, pues veréis, en vuestro caso, RedNels, pues todos los proyectos que tienen que ver con el tema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, es relativamente fácil de buscar, se ven los proyectos todos tienen página web, con lo cual podemos ver no solamente el contenido del proyecto, podemos ver quiénes son las entidades participantes. Entonces, todo eso yo creo que es, pues yo creo que como primer ejercicio de alguien que quiera presentar un proyecto, lo primero que le aconsejaría sería el segundo tema es el encaje, es decir, una vez que tenemos más o menos una idea de proyecto, pues se trata de ver, ver un poco el programa, qué ejes tiene, qué prioridades, qué objetivos y en su caso la convocatoria. Normalmente en las primeras convocatorias de los programas están abiertos todos los ejes, con lo cual es relativamente más sencillo. A diferencia del LIFE, que cada año en las convocatorias se establecen los topics, aunque hay unos programas, hay una definición previa, pero sí que hay unos topics o temáticas bastante concretas, unas más amplias que otras. En el caso de los programas Interreg, las temáticas son más amplias, es decir, que hay, creo que hay mucha más oportunidad de tipología de proyectos, no está tan cerrado por la convocatoria, o sea, está bastante más abierto, siempre, aunque sí que se definen unos marcos, digamos, de los intereses de la cooperación en cada ámbito, ¿no? Pero es bastante más abierto. El tema de los consorcios. Bueno, realmente, por ejemplo, el programa POCTEFA solamente exige 2 socios, un socio español y uno francés. Otros programas, pues por ejemplo, el SUDOE exigiría 3, un español, un francés y un portugués. Entonces, bueno, pues ¿cómo buscamos esos socios si no los tenemos? Bueno, pues yo sí os aconsejaría participar en seminarios y jornadas de lanzamiento. Normalmente en POCTEFA será la jornada en Jaca, pero bueno, puede haber igual jornadas en otros territorios. En el caso del SUDOE, bueno, pues normalmente las jornadas suelen ser en Santander y en Toulouse. Entonces, en Toulouse ya hay una preparada para el 7 de julio. En el espacio atlántico, bueno, digamos, el secretariado está en Oporto, entonces, bueno, pues también suele haber. ¿Qué nos aporta el participar en un seminario de lanzamiento? Bueno, por un lado, recibimos de primera mano información del contenido del programa, aunque eso normalmente suele estar publicado. Suele haber una oportunidad para contrastar nuestra idea y conocer sobre todo otras ideas de proyectos de interés. Es decir, si nosotros no tenemos experiencia, probablemente la forma más y sencilla de participar inicialmente en un programa Interreg es ir de socio en otro proyecto con alguien que tenga más experiencia, siempre y cuando, lógicamente, la idea de ese proyecto y el contenido nos encaje, ¿no? Entonces, normalmente también suele haber una pequeña oportunidad de contrastar la idea del proyecto con el secretariado, aunque eso siempre está abierto a lo largo del periodo de convocatoria, y también hacer contacto con esas entidades potenciales socias. Es decir, creo que es un buen momento para conocer otras entidades, otras personas, otras ideas de proyecto, poner en común. Es decir, bueno, yo creo que el contacto físico siempre es positivo. Y, bueno, además de esto, hay unas herramientas de búsqueda de socios. Es decir, que tanto los programas cuando se lanzan las convocatorias, suelen poner a disposición en la página web una herramienta donde permita dar de alta ideas de proyectos, donde permite también ofrecerse como socio para proyectos. Entonces, bueno, a partir de ahí podemos consultar qué ideas de proyecto están colgadas y contactar, en su caso, con las entidades que los proponen. Otras cuestiones que me parecen importantes. Bueno, seleccionar bien el programa, es decir, ¿cuáles son los criterios a seguir? Bueno, primero, si efectivamente el proyecto encaja en la convocatoria, es decir, el eje 2 o la prioridad 2 o el objetivo político 2, que es el tema relacionado con el Green Deal, ese va a estar en todos los programas. Es decir, que por ese lado, bueno, pues en principio
tener encaje, muchas de vuestras actividades podrían tener encaje en prácticamente todos los programas. Segundo, ¿qué presupuesto tiene el programa? Hombre, en la primera convocatoria está el presupuesto completo disponible, con lo cual es relativamente más sencilla o hay más probabilidad de éxito de la participación, ¿no? Pero bueno, a la hora de presentar los programas, POCTEFA es el que más presupuesto tiene y tiene un territorio menor, con lo cual eso quiere decir que el número de propuestas que se presentan es menos que en SUDOE, por ejemplo. Entonces, eso es un tema también a tener en cuenta de cara a la probabilidad de éxito. Luego el consorcio, es decir, ¿dónde están los socios o los territorios que a mí me interesan? Es decir, ¿con quién me interesa colaborar? Entonces, bueno, pues en función de eso también elijo el programa. Y luego el número de socios mínimo requerido. Es decir, en SUDOE, aunque el número de socios mínimo requerido son 3, uno de cada país, en la práctica normalmente son muy pocos proyectos con 3 socios los que se aprueban. Normalmente tiene que haber socios de varias comunidades autónomas, en el caso de España, 1 o 2 socios franceses y sí un socio portugués, con lo cual estamos hablando ya de consorcios de 5, 6, 7, 8 socios. Entonces eso, para montar un proyecto, pues es más complejo. ¿Con qué socios me interesa colaborar? Con socios que tengan intereses comunes, que, hombre, a poder ser que tengan capacidad económica y financiera, que sean coherentes, es decir, que haya complementariedad entre las entidades y que tengan apoyo institucional. Bueno, un tema importante, es decir, en el programa POCTEFA, bueno, no sé, en este momento desconocemos cuál va a ser, porque eso saldrá cuando se lance la convocatoria, pero en periodos anteriores, digamos, en la evaluación hay dos partes de la evaluación. Hay una evaluación técnica y hay otra evaluación que, digamos, que es el aporte que hace al proyecto al territorio, ¿no? Eso se traduce en que las entidades públicas, en el caso de España, los gobiernos regionales, y en el caso de Francia, la Administración del Estado, las regiones y los departamentos, informan el proyecto. Entonces, si la opinión de las administraciones es contraria o el proyecto no encaja con las políticas de la región, pues el proyecto no se va a aprobar. Con lo cual, interesa, decir, o si llevamos un socio, bueno, pues que es, bueno, pues a los efectos del gobierno regional o del departamento es un socio inadecuado, pues el proyecto no se aprobará o tiene bastantes menos posibilidades de salir que un proyecto que lleva a los socios adecuados. Con lo cual, yo creo que hay que preguntar también a los socios, bueno, pues qué grado de apoyo, y no solamente preguntar, sino, bueno, siempre es adecuado que los socios presenten el proyecto en su región, es decir, que presenten a las autoridades el proyecto, que reciban feedback, entonces incluso consejo de cara, pues, a reformularlo o a formularlo de la forma más adecuada posible. Bueno, ¿algún otro consejo? Bueno, empezar cuanto antes, es decir, no dejarlo, en algún caso incluso antes de que salga la convocatoria. Es decir, si tenéis ya alguna idea, tenéis algún contacto con alguna entidad, bueno, yo os animaría a empezar cuanto antes. Tenéis los modelos del periodo anterior, los programas no creo que cambien mucho. Todo el trabajo que se vaya haciendo va a ser útil. Mantener, si puede ser, reuniones con los socios. Ello también nos permite validar el interés. Si hay un socio que no hay forma de reunirse con él, ¿qué tal? Pues el interés ya dudoso. Y segundo, luego en la ejecución puede ser tremendo. O sea, es decir, que casi es mejor que no te aprueben un proyecto que te aprueben un proyecto con un socio que te puede dar luego problemas. Tened en cuenta que si tú vas en un proyecto POCTEFA con un solo socio español, o sea, un socio francés, y ese socio deja el proyecto se cae. Con lo cual, el gasto que hayas hecho incluso lo pierdes. Entonces, bueno, hay que seleccionar bien los socios y por eso empezar con tiempo es adecuado. Trabajar en común la idea del proyecto, no imponer nuestra idea. Bueno, esto nos pasa bastante. Sí que vemos muchas veces un interés, digamos, mayor por participar en proyectos en el lado español que en el lado francés. Y en muchos casos, bueno, gente que viene con su proyecto. Este es mi proyecto. Buscarnos un socio que quiera hacer este proyecto. No. Esta es mi idea, esta es la temática con la que quiero trabajar. Vamos a buscar una entidad francesa que tenga un interés compartido y vamos a trabajar en común la idea del proyecto. Es decir, si vamos con una cosa cerrada y esto es lo mío y este es el proyecto y tú te tienes que sumar, pues ya empezamos mal. Otro tema importante, confirmar con los socios que van a poder cumplir los plazos para la firma de los documentos administrativos. Es en el caso de POCTEFA y de SUDOE, la carta de compromiso y el plan financiero.
esto es muy importante. Hay que tener en cuenta y hay que saber que en Francia normalmente las decisiones son colegiadas. Es decir, ningún alcalde firma un documento si no ha pasado antes por el órgano correspondiente, aunque quiera. Es decir, no es un tema de voluntad solo, es un tema de que efectivamente. Entonces, esos plazos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, eso tenerlo en cuenta, porque por eso montar un proyecto al sprint, pues probablemente lleve después a una frustración, porque en el último momento no se podrá. ¿Quién nos puede ayudar? Este es un tema importante también. Es decir, bueno, está la Dirección General de Acción Exterior, que efectivamente desde el servicio de Pello son los que gestionan los programas Interreg y son los que os pueden asesorar y tienen información normalmente al día y también pues un primer test de una idea de proyecto, pues os pueden decir, pues sí, lo vemos, no lo vemos, incluso os pueden aconsejar de algún socio o de alguna otra historia, ¿no? Los secretariados de los diferentes programas, la Euroregión, que también puede ayudar, en su caso, a buscar un socio o a identificar a alguien que esté trabajando en ese área, y luego, por supuesto, las consultoras, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Yo un poco como resumen, si tenéis interés en cooperar y pensáis que la cooperación, aparte de dinero y de financiación, os va a dar otras cosas, que yo creo que efectivamente aporta muchísimas cosas, porque te aporta, bueno, pues muchas veces otras visiones, otras formas de hacer las cosas, entonces, bueno, yo creo que sí, en ese aspecto sí Interreg es vuestro sitio, ¿no? Y el otro tema es empezar cuanto antes, no dejarlo para cuando salga la convocatoria, sino tratar de empezar antes, porque ahí, a través de, bueno, pues de estas entidades que pueden ayudaros, se pueden empezar ya a identificar entidades que hayan trabajado en ese ámbito, a buscar socios, etcétera. Y bueno, y que todas son convocatorias en concurrencia, con lo cual, bueno, pues cuanto mejor proyecto hagamos, mejor consorcio, mejor partenariado tengamos, pues más probabilidad de éxito tendremos después con el proyecto. Es que ricasco, muchas gracias, y para lo que queráis, pues os dejo también mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta o tema que queráis. Es que ricasco, Javier. Bueno, pues no sé si queréis aprovechar para hacer en 2 minutos alguna pregunta. Si no, vendrá Martín Ibarra, del Servicio de Transición Energética, a hablarnos sobre las convocatorias nuevas que han sacado. Egunon guztioi, mientras os sentáis os voy a ir animando con una pequeña charlita respecto a las ayudas que gestionamos desde el Servicio de Transición Energética, que van más que todo relacionadas con los fondos Next Generation, aunque también tenemos algo de fondos particulares de Gobierno de Navarra. Bueno, el índice que veis aquí es un poco un repaso a todas las ayudas que tenemos en vigor o que vamos a tener próximamente y que voy a repasar rápidamente para que tengáis conciencia de cómo están. Bueno, si entramos a verlas un poquito más detalle, veis aquí en esta tabla que aparecen 12 convocatorias, de las cuales, salvo una, pues todas las gestionamos de aquí desde el servicio. Algunas ya veis que están recientemente publicadas, la de entidades locales en concreto se publicó el día 16 de mayo, tiene 1 millón de euros y bueno, este año tiene algunas novedades que si queréis luego las puedo digamos detallar, pero más que todo decir que en este caso la novedad principal es el tema de la conformación o constitución de comunidades energéticas. Tenemos la de entidades sin ánimo de lucro, que va a salir el día 6 de junio, las deducciones que siempre están abiertas, y luego otras convocatorias que ya son de Next Generation, las de Pymes y Gran Industrial, que son 10 millones, con ampliación incluida, la de MOVES, que también continúa la MOVES 1 y MOVES 2, que tiene 5,5 millones, la de Agropecuario, que está teniendo poca respuesta, pero que seguimos intentando que podamos adjudicar todo. Y luego de autoconsumo y almacenamiento, que ya seguramente conocéis, allí ya hicimos la primera concesión por casi 6 millones. Y luego pues está, la DUS no voy a comentar porque no gestionamos directamente nosotros, pero está próximamente a salir la convocatoria de térmicas, que tendremos 3 millones y pico, la de flotas de transporte, que en un principio llevarían desde el Departamento de Transportes, pero por el tema energético y por el tema de los puntos de recarga también lo hemos asumido nosotros, con 2,9 millones. Y luego está también otra que hemos asumido de turismo, que va a ser 3 millones, el tema de eficiencia energética e integración de renovables. Y la última que estamos redactando ahora es la de planes de descarbonización, que va a ir asociada al mundo industrial. ¿Vale? Bueno, por repasar un poco las características, las deducciones, que hace que Navarra sea un pequeño paraíso, pues se puede hacer por las inversiones en energías renovables y por las inversiones en vehículos y puntos de recarga, que son compatibles con cualquiera de las otras que hemos visto.
Ya veis que las inversiones que se recogen tienen un apoyo pues hasta un 30%, dependiendo de los casos que tengamos, y que son compatibles con otras ayudas. Por lo tanto, cualquiera de las solicitudes que hagáis también se puede complementar con estas deducciones. La otra, que es la de pymes y grandes empresas del sector industrial, pues bueno, ya he dicho que son 10 millones, que está abierta hasta mediados del año que viene, y que bueno, aquí hay que justificar las inversiones o digamos las propuestas de eficiencia energética en función de unos ratios que son de ahorro en euros por TEP o por kilovatio hora, ¿vale? Aquí se ayuda con un 30%. Y bueno, está teniendo bastante buena repercusión. ¿Cómo se gestionan? Pues esos 6 meses para hacer las solicitudes, 24 meses para ejecutar y luego 3 meses más para el abono, lo cual hace que nos vayamos a 24 o incluso un poquito más. Bueno, ¿qué tipo de actuaciones? Como este no es un foro típico industrial, pues las paso rápidamente, pero bueno, como vamos a difundir esto, la presentación, pues quedará ahí para vuestro conocimiento, ¿vale? Bien, tenemos también el programa MOVES, que también para las entidades locales pues tiene importante repercusión. Algunas entidades ya están haciendo inversiones de este sentido. Los 5 y pico millones han dividido 3,5 para vehículos y 1,5 para cargadores. Aquí, lógicamente, cuando hacemos el diseño de las convocatorias, hacemos la utilización de la bola cristal, no acertamos y resulta que pues ha llevado a que las solicitudes han superado mucho por la parte de puntos de recarga. Por lo tanto, hemos tenido que solicitar por la cantidad inicial hasta casi por 3, ¿vale? Estamos a la espera de lo que nos contesten. En principio, hasta finales del año que viene habrá posibilidades de poder solicitar, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos de cómo se financia esto para el caso de, por ejemplo, furgonetas o puntos de recarga, etcétera, y que, bueno, se ve la ayuda, pues depende un poco de quién solicita, ¿no? Si una empresa, un ciudadano, si achatarra o no los vehículos anteriores, si está en una población de menos de 5.000 habitantes, etcétera. Bueno, todo esto, si os interesan los detalles, están aquí en la presentación al final, los enlaces para poder ver todo esto, ¿vale? La gestión es un poco parecida a la anterior, 6 meses para hacer las solicitudes, 12 para ejecutar y otros 6 meses para hacer los abonos, lo cual pues nos obliga a nosotros, ¿no? Bueno, aquí tenéis una comparación de cómo sale la financiación en el caso que se pida vehículos eléctricos o un enchufable, etcétera. Entonces ya veis que, por ejemplo, en la parte primera sombreada, MOVES 3, el precio de un vehículo, por ejemplo, 35.000 euros. Ahora ya hay en el mercado coches más baratos, pues directamente la ayuda de MOVES podría ser 7.000, lo cual quedaría que el precio después de aplicar MOVES, esa persona tendría un precio de 28.000. Si va con ese dinero a la deducción, presenta con 35.000, lógicamente la legislación navarra le permite solo ir hasta 32.000, de ahí se le aplica el descuento de MOVES, le deja en 25.000. Ahí aplicamos el 30% de deducción fiscal y le caen otros 7.500. Por lo tanto, el resultado final, que es lo que veis a pie de página, sería de 35.000, 7.000 le dan del programa MOVES, 7.500 de deducción fiscal, le queda un coche de 20.500, ¿vale? Son coches más o menos que hay en mercado y, bueno, tenemos algunos estudios más exactos, pero bueno, para que tengáis un poco una idea. La otra convocatoria es instalaciones agropecuarias, igual no va mucho con esto, pero sí como entidades locales para incentivar a la gente que hace esas actividades en vuestros pueblos. Tenemos repartido esto en 2 actividades, en 2 actuaciones. Todavía se puede solicitar ayuda y bueno, no es una ayuda muy importante, este sector está acostumbrado a tener subvenciones más altas y lo de 30 pues igual baja su motivación. Estamos intentando trabajar con INTIA para conseguir que se motive más la gente y bueno, pues ahí estamos. Si tenéis oportunidad de colaborar, pues también ya veis que es así, la manera de hacerlo, con 6 meses para solicitar, 12 para ejecutar y otros 6 para hacer abonos. Bueno, el tipo de actuaciones, como veis aquí, grupos de bombeo, variedades de frecuencia, etcétera, bueno, son todo actuaciones de mejora de eficiencia y se deja claro que no, la instalación de energías renovables con fotovoltaica no entra aquí, ¿vale? Ni tampoco en las otras que son actuaciones, la parte envolvente térmica o instalaciones térmicas, aprovechamiento de calor residual, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Paso a otra, que es el autoconsumo, que como he comentado anteriormente teníamos disponible 12 millones, de los cuales para inversiones propias son 1 millón y pico, que son para inversiones en la administración. Y bueno, básicamente son 2 líneas, instalaciones renovables y el almacenamiento. Se puede solicitar ayuda hasta final del año que viene, pero ya hemos tenido pues miles de solicitudes, muchas todavía no las hemos podido evaluar, hemos hecho un primer pack de evaluación y lo resolvimos ayer, adjudicando esos casi 6 millones. ¿Vale? Bueno, pues hay una respuesta súper buena,
mucha solicitud y la verdad que nos ha planteado dificultades no solo como servicio en poder responder con los recursos que tenemos, sino ya como gobierno en cuanto a los recursos informáticos que tenemos, la capacidad que tenemos para hacer esto. Ha sido una buena piedra de toque, hay que agradecer al equipo que tenemos muy implicado y muy capacitado para resolver todo esto. Y bueno, los plazos son los que veis aquí, 6 meses para solicitud y llegamos justito. Bueno, nos hemos pasado 2 semanas, creo, 2 semanas. La ejecución a 18 meses y luego el abono tendremos 3 meses. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, no voy a pasar a ver esto, pero básicamente para instalaciones tipo como esta que tenemos se puede conseguir eso, una financiación, una ayuda pues del 40, incluso en algún caso del 50%, dependiendo del solicitante, la situación, etcétera. O sea que están saliendo muy rentables, sobre todo para particulares de programa 4, está saliendo muy bien. Esto es uno de programa 2, ¿vale? Pero sale muy bien. Y de hecho, pues en algunas charlas que hemos hecho, exposiciones con empresas que han solicitado, etcétera, entre esto y la deducción fiscal, periodos de amortización de 2-3 años con inversiones de 1 millón de euros. Lo cual quiere decir que en los 22-23 años restantes, pues lógicamente van a ser unos ahorros tremendos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otro caso con deducción fiscal que, añadiendo lo anterior con la deducción fiscal, pues estamos aquí en este 57% de subvención, lo cual pues hace que sea súper atractivo todo esto. Bueno, aquí tenéis el ejemplo final, 57, esto lo vamos a pasar. Y bueno, por anunciar un poco lo que viene ahora, tenemos las renovables térmicas que lo estamos cocinando. Siempre estamos con el paso previo de la fiscalización y la reserva de presupuestos y todo esto, que es una pelea cada vez igual un poquito más dura, pero bueno, tenemos ánimo para ello. Y ya veis que va a haber esos 2 programas, el del sector industrial, agropecuario, servicios y tal, que en este caso incluye también el sector residencial con un 35-50%, y luego está el otro que es edificios no residenciales, establecimientos y infraestructuras del sector público, que tiene una ayuda del 70-75%. Está el de flotas que os he comentado, que tiene unos requisitos de achartamiento, renovaciones de camión, retrofits, etcétera. Esto ya es para flotas profesionales, autobuses, coches y demás, que tiene casi 3 millones. Y esperamos sacarlo, yo creo que, vamos, a principio de junio que estará. Incluso podría ser, si hay sorpresa, la semana que viene. Y nada, pues decir que todo esto, pues a modo de conclusión, pues supone una oportunidad más que tenemos para proteger el medio ambiente, abordar el cambio climático con medidas de mitigación y adaptación, intentar buscar la autosuficiencia energética, que ahora pues va aparejada lógicamente con la autosuficiencia económica. Y nada, pues animar y saber que estamos como servicio para lo que necesitéis. Eskerrik asko.